Hola, soy el licenciado Sergio Cabaña, abogado de leyes aquí en la Florida. Gracias por acompañarme. La pregunta de hoy en este video es, doctor, mi cónyuge y yo estamos considerando un divorcio, pero tenemos muchas deudas y no sabemos si deberíamos hacer la bancarrota antes o después de un divorcio. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, esto es una pregunta muy complicada, pero le quiero ofrecer un sumario para ayudar a explicar esta área que es bastante complicada de la ley, porque conlleva dos áreas de leyes, las leyes de divorcio junto con las leyes de la bancarrota. Y las dos se tienen que considerar cuidadosamente. Y por eso he creado esta tabla para poder explicar esta área que es tan complicada. Vamos a suponer que esta pizarra representa las tres áreas en una línea de tiempo donde estamos en un predivorcio, como ahora, considerando si se debería hacer una bancarrota antes o después de un divorcio. Tenemos el divorcio se radica aquí, en la cual ya comienza el procedimiento de divorcio hasta que se finaliza el divorcio con una sentencia de divorcio aquí, y entonces estamos entrando a una etapa después del divorcio donde tenemos la esposa y el esposo aquí. Bueno, volviendo ahora, si estamos en predivorcio, o sea, no se ha radicado el divorcio todavía, y vamos a suponer que los cónyuges no están de acuerdo en hacer la bancarrota. Aquí tenemos la esposa con sus propias deudas, en la cual ella solamente es responsable, deudas, por ejemplo, de tarjeta de crédito, también una deuda de automóvil. Tenemos el esposo aquí, similarmente, con sus propias deudas, tarjeta de créditos, etcétera, préstamos personales. Y finalmente tenemos las deudas en las cuales los dos cónyuges son responsables. Por ejemplo, una deuda hipotecaria, otra deuda de automóvil que compraron juntos, y los dos son responsables para esa deuda. Entonces, vamos a suponer que ninguno de ellos hacen ningún divorcio, ninguno de ellos hacen ninguna bancarrota, se radica el divorcio. La regla general es que todos los bienes y todas las deudas adquiridos durante el matrimonio están sujetos a una distribución equitativa. Así que eso es muy importante aquí, que simplemente cogen todas las deudas, no importa quiénes son responsables para las deudas, se ponen todos juntos y se dividen, tanto con los bienes y las deudas se dividen entre la esposa y el esposo en la sentencia del divorcio, y cada uno se queda responsable, idealmente en teoría, por la mitad de las deudas, no importa de quiénes son las deudas. Ahora, vamos a suponer que antes del divorcio, uno de los cónyuges radica la bancarrota. Por ejemplo, vamos a suponer que la esposa decide hacer la bancarrota y el esposo no lo quiere hacer. Bueno, vamos a suponer que en la bancarrota de la esposa, ella elimina las deudas en la cual ella es responsable. Nos quitamos esas deudas de encima, y además ella también evita responsabilidad para las deudas que tienen conjuntos, y eso deja al esposo con todas las deudas. Pero ¿qué pasa? Bueno, a radicar el divorcio, aunque la esposa no tiene deuda y todo está en nombre del esposo, todas estas deudas están sujetos a una distribución equitativa en la cual los dos se hacen responsables por las deudas. Así que la esposa se queda responsable por ciertas deudas o la mitad de las deudas, y el esposo también. Entonces, en ese caso, se dividieron los bienes. Ahora, después del divorcio, siempre y cuando el esposo no hizo la bancarrota antes del divorcio, él puede eliminar las deudas. Y también, vamos a suponer en mi ejemplo, la esposa nunca hizo la bancarrota antes del divorcio, entonces ella lo puede hacer después del divorcio y eliminar estas deudas. Generalmente, hay excepciones. Ahora, eso ya indica que la preferencia es que los dos cónyuges antes del divorcio deberían llegar a un acuerdo de hacer la bancarrota los dos conjuntos, o por lo menos bancarrota separada para eliminar todas las deudas. Así que a entrar en el divorcio ya no van a haber deudas adquiridas durante el matrimonio, porque supuestamente se había eliminado en mi ejemplo, y nada más tienen que dividir los bienes sin las deudas. Eso en general. O preferiblemente no se hace ninguna bancarrota, entran, se dividen las deudas entre ambos y cada uno se queda con sus deudas y se radica la bancarrota después del divorcio,
para eliminar las deudas. Cada uno entonces puede decidir qué hacer. Si la esposa decide hacer la bancarrota después del divorcio, puede eliminar estas deudas y el esposo se queda con las deudas que son de él. Así que vuelvo y repito, y ya pueden ver que es una área de leyes muy complicado porque estamos involucrando las leyes de bancarrota y las leyes de divorcio todos juntos. Y por eso es tan importante consultar con un abogado conocido de estas leyes para poder ayudarle a sacar el mejor beneficio de las dos áreas de la ley. Hay muchas otras consideraciones. Por ejemplo, cuáles deudas son matrimoniales, sujeto a una distribución en divorcio, y cuáles no son matrimoniales. Otra consideración es que si uno o los dos cónyuges son elegibles para la bancarrota, y si lo son, ¿qué tipo de bancarrota? ¿Quién es responsable para las deudas? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante de consultar con un abogado antes de radicar el divorcio y antes de cualquier bancarrota, para así asesorarle de sus derechos correctamente. Gracias por acompañarme hoy. Como siempre, les deseo mucha salud y que tengan fe. Gracias.